Hola a todos, bienvenidos al Microcosmos de Gestión, un podcast para emprendedores con reflexiones, ideas, tips y consejos para la mejor gestión de tu negocio. Soy Cecilia Ulla, economista, poeta y asesora en gestión de emprendimientos. Acompaño a emprendedores a organizar su negocio y sus números para tomar mejores decisiones y animarse a los cambios que sueñan. Hoy en este episodio del Microcosmos voy a hablar sobre inflación, porque a esta altura en Argentina ya es un tema más que candente y genera mucha preocupación en la población y obviamente entre los emprendedores por el impacto que pueda tener. Así que vamos a sumergirnos en ese tema en este capítulo. La inflación se define en economía como el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios. ¿Qué quiere decir? Primero, que sea generalizado significa que todos los precios están aumentando, que no están aumentando algunos sectores o algunos rubros por cuestiones específicas de ese sector, sino que todos los precios de la economía están en aumento. Y por otra parte, que ese aumento de precios sea sostenido, significa que no se trata de un aumento transitorio que se detenga en un momento establecido o estacional, como muchos productos presentan aumentos de precios cuando hay escasez de esos productos y después los precios retoman una senda más baja cuando hay abundancia de esos productos. Bueno, aquí cuando decimos que es sostenido es que el aumento sigue produciéndose en el tiempo. Y uno de los principales problemas es que no todos los productos y servicios aumentan en igual proporción. Cuando nosotros escuchamos acerca de la inflación que hubo en el mes, ese porcentaje de inflación de cómo crecieron los precios entre un mes y otro es un promedio de una canasta de bienes muy amplia, pero no necesariamente indica que todos están aumentando en el mismo precio, en la misma proporción. Algunos productos probablemente hayan aumentado más que ese porcentaje que indica el índice de inflación y otros probablemente hayan aumentado menos. Y en promedio nos da ese índice. Entonces, este aumento desproporcionado entre los distintos productos y servicios hace que se distorsionen los precios relativos, como decimos los economistas. ¿Y qué significa la distorsión de precios relativos? O que se rompa la estructura de precios relativos. Esto quiere decir que una referencia entre dos productos que antes me servía como para saber si es caro o barato algo, deja de tener relevancia porque se rompió esa equivalencia. Por ejemplo, si antes yo podía decir, bueno, con lo mismo que necesito para comprar 1 kilo de yerba, puedo comprar media docena de facturas, en un contexto estable, esa relación, 1 kilo de yerba, media docena de facturas, se mantiene. Y cada uno va construyendo sus relaciones para ver si tiene sentido que pague esto. Lo puedo, no sé, desde un plato de comida en un restaurante, una cerveza en una cervecería, tenemos nuestras relaciones, ¿no? ¿Cuánto me sale un atado de cigarrillos, los que fuman, versus otra cosa? Ahora, cuando hay inflación, esas referencias se pierden. Entonces no podemos darnos cuenta bien si algo está muy caro o no. En relación a los emprendimientos sucede lo mismo hacia adentro, cuando en un momento yo puedo decir, con los ingresos de 5 ventas puedo reponer una caja de determinado insumo, cuando hay inflación esa relación se rompe también. Entonces esta pérdida de referencias hace más difícil gestionar al negocio, pero no imposible. La inflación impacta en el negocio principalmente y a priori por dos vías, por los costos que suben y por las ventas que bajan. Y dije a priori porque es esperable que suceda, que las ventas bajen. Sin embargo, vamos a ver hoy cómo reducir estas probabilidades, ¿no? Claro que no podemos evitar que los costos suban, pero podemos estar atentos para que nuestras ventas no bajen demasiado
y para conservar en la medida de lo posible los márgenes de ganancia que estamos obteniendo hoy. Vamos a ver entonces qué se puede hacer. Lo primordial es ganar flexibilidad y confianza. Sé que no se esperaban esas palabras, pero ahora van a entender por qué son importantes. Ganar flexibilidad y confianza. Flexibilidad porque si hay inflación probablemente hay crisis en puerta o presente. Y entonces es necesario no ser rígido porque las crisis nos imponen los cambios. Y si no nos adaptamos con bastante velocidad o nos adelantamos, entonces las crisis nos sacan del juego bruscamente. Por eso es necesaria la flexibilidad. Y ganar confianza porque más allá de la confianza personal, de la autoestima, que hay que mantenerla alta, claro que sí, más allá de esta confianza necesitamos confianza en nuestro negocio, en las decisiones que tomamos, en los pasos que damos, especialmente en estos contextos de tanta incertidumbre y volatilidad. Ahora, ¿cómo ganar flexibilidad y cómo ganar confianza o cómo aumentar nuestra flexibilidad y nuestra confianza? Depende de cada emprendimiento. La flexibilidad sobre todo. Tenemos que revisar para ganar flexibilidad el modelo de negocio y buscar ahí oportunidades y alternativas. Revisar el modelo de negocio es revisar cómo se produce, cómo se vende, cómo se entrega, cómo se cobra y en el caso de que se financia a los clientes, cómo se los está financiando, cómo se los atiende antes de la compra, durante y después de la compra. Y también implica, revisar el modelo de negocios, implica mirar cuáles son los costos, qué peso tiene cada componente de costos en el total de los costos, cuáles son las fuentes de financiamiento que hay disponibles y cómo se están comportando las distintas fuentes de ingresos, si es que hay más de una, qué peso está teniendo cada una en la facturación total, en las ganancias totales. Toda esa mirada nos va a permitir ganar flexibilidad porque ahí vamos a identificar dónde se puede ajustar, dónde se puede innovar, dónde hay posibilidad de acción. ¿Y cómo ganar confianza? Fundamentalmente planificando en distintos escenarios. Escenarios con hipótesis restrictivas, porque la situación actual de inflación y crisis nos impone algunas restricciones, entonces está bueno generar escenarios bastante restrictivos, escenarios distorsivos que nos desafíen a pensar soluciones o adaptaciones viables. Los escenarios se construyen a partir de la pregunta ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la inflación es mayor a la esperada en los próximos 4 o 6 meses? ¿Qué pasaría si es mayor a la esperada en un 10% y qué pasaría si es mayor a la esperada en un 50%? Cuando me pregunto eso y planifico un escenario con esa hipótesis, entonces voy a ver los flujos, cómo se mueven los flujos de fondo, cuánto mi negocio puede soportar una situación así, cuánto tiempo, ¿no? Otra pregunta para generar escenarios, ¿qué pasaría si las ventas caen atravesando el mínimo que tengo, mi punto de equilibrio? ¿Cuánto tiempo puedo sostener eso? ¿Qué pasaría si el proveedor raciona las entregas porque no tiene suficiente cantidad para entregar a todos sus clientes y no puede entregarnos las cantidades que pedimos? ¿Qué pasa si los clientes me empiezan a pedir financiación, pago en cuotas? ¿Puedo ofrecerle ese beneficio? Bueno, estos son ejemplos. Los escenarios claramente implican más de una variable. Un escenario puede implicar considerar más costos de insumos y al mismo tiempo menos financiamiento posible o probable, o bien podría ser un escenario donde tenga más costos de insumos, pero con posibilidad de financiamiento. Entonces ahí cambian las soluciones posibles. En los dos casos las alternativas de solución o cómo sobrellevar esa situación pueden ser diferentes. Entonces tener a la vista distintos escenarios es muy valioso para poder ganar confianza y tomar decisiones en base a información confiable. La planificación y las proyecciones en base a información confiable deben darnos el conocimiento
y la confianza para llevar adelante las acciones, puesto que en procesos inflacionarios como el argentino es probable que lleve tiempo volver a valores de inflación razonables. Por eso necesito confianza, porque espera un camino por recorrer en base a las decisiones que vayamos tomando. Si sos de los emprendedores que tiene hecho y actualizado, muy importante, su Canvas, entonces te recomiendo ir a ese documento y revisarlo, porque ahí están las mayores claves para gestionar en todo tipo de contextos, en todo tipo de entornos. Es el tablero de comando de tu negocio. Entonces te recomiendo que recuperes ese documento y escuches el podcast con tu Canvas en la mano. Y si no tenés hecho el Canvas, no importa, porque voy a ir mencionando algunas acciones a través de las cuales vas a estar revisando tu modelo de negocio, aunque no lo sepas directamente. Bueno, vamos a atravesar 5 puntos que es importante mirar en contextos como el nuestro. El primer punto o rubro que vamos a revisar es costos y financiamiento. Empiezo por esta dupla que es la que más inquieta en general a los emprendedores. En tiempos de inflación tenemos que ajustar la estructura de costos fijos. O sea que hay que revisar alquileres, quizás considerar mudarse, porque en estas épocas se desocupan muchos lugares, entonces, bueno, puede abrirse una posibilidad en ese sentido. Tener claro los aumentos previstos en el contrato para incluirlos en la planificación financiera. Revisar también procesos operativos que determinan costos fijos. Vamos a aprovechar esta oportunidad para incluir al equipo en la búsqueda de soluciones más eficientes para los procesos de producción. Eso es algo muy importante, que los equipos sepan que se están observando los procesos para buscar hacerlos más eficientes, porque en la medida en que el equipo sabe, o las personas que están involucradas en esos procesos saben, también dan más información, tienen otra mirada sobre el asunto más crítica y nos pueden ayudar un montón. En cuanto a estructura de costos fijos, también hay otras cuestiones importantes que tienen que ver con los costos ocultos. De eso hablé en el episodio anterior del podcast y eso es conveniente tenerlo presente en este momento porque, por ejemplo, uno de los costos ocultos es mantener demasiados altos los niveles de stocks. Y en estos momentos es muy importante revisar los niveles de stocks y tratarlos de mantenerlos los más ajustados posibles. Bueno, los invito a que escuchen, es el episodio número 10 del podcast, ahí hablo sobre costos ocultos y eso sirve para revisar también la estructura de costos fijos que les estoy proponiendo revisar ahora. También tenemos que revisar los costos variables y buscar alternativas de insumos o de materias primas, es decir, tener relaciones con más de un proveedor del mismo producto, ya que los precios pueden variar mucho entre proveedores, por lo que explicaba al comienzo, varían con diferencia los precios, entonces en algún momento puede suceder que entre distintos proveedores tengan precios diferentes. Entonces, si tengo relaciones con varios, pido presupuestos en el mismo momento a todos y hay que estar atentos ahí también a las propuestas que tienen porque suelen tener ofertas, entonces, bueno, aprovechar esas ofertas alternativas que pueden aparecer. También se puede considerar establecer alianzas para bajar costos por compras en volumen, y eso es algo interesante con otros colegas. Y otro costo variable que no hay que dejar de mirar es el tema de la logística, que a veces es un costo muy importante, dependiendo de dónde se entreguen nuestros productos, dónde esté nuestro cliente en relación al lugar de producción. Y requiere también atención y buscar alternativas. No solo la logística hacia el cliente, sino la logística hacia los proveedores también, ¿no? La idea es volver todo más eficiente, si bien esta es una idea dentro de la gestión que debemos mantener siempre, bueno, el contexto inflacionario nos obliga a ir a mirar y tratar de ajustar todo lo que se pueda. Eso en cuanto a costos. Y en relación a financiamiento, debemos revisar las deudas que tenemos. Si tenemos varios créditos tomados, lo ideal es bajarlos lo más posible a la capacidad de pago que tengamos en el momento
y ser prudente con los nuevos endeudamientos, especialmente por las mayores tasas de interés que se cobran a medida que la inflación sube. También considerar utilizar la financiación del Estado, tanto en materia fiscal, es decir, en materia de impuestos. En este caso conviene consultar a su contador o su contadora para conocer las posibilidades que hay. Incluso si se deben impuestos, porque bueno, también en algunas ocasiones aparecen financiamientos para que uno se ponga al día con esos impuestos y en general incluyen alguna quita. Bueno, ahí hay que averiguar para tratar de aprovechar esa financiación que me da el Estado vía impuestos y también averiguar por financiación en materia de créditos, que en ese sentido es bueno investigar distintos ministerios para conocer la oferta que hay. Además hay organismos privados como fundaciones o instituciones del tercer sector como las ONGs o las asociaciones civiles que pueden tener ventanillas de créditos abiertas y en general tienen bajas tasas de interés para los emprendimientos, aunque a veces también son bajos los montos que se financian. Bueno, hay que averiguar las posibilidades. El segundo grupo de variables que les propongo mirar es propuesta de valor, productos y canales de distribución. La propuesta de valor, como sabemos, es ese concepto, esos valores que amparan como un paraguas a toda la oferta de productos y servicios que tenemos y que podríamos tener. Es lo que le da coherencia a todo el negocio. Entonces, tener bien presente la propuesta de valor que ofrecemos a nuestro cliente es importantísimo porque si somos flexibles y creativos, que no me cabe duda que lo somos, seguro habrá posibilidad de innovar en nuestros productos o nuestros servicios sin perder el centro, sin perder el eje de nuestra propuesta. Y esto es importante porque muchas veces en épocas de crisis, en el afán de incrementar las ventas, muchos emprendedores empiezan a ofrecer cosas que se alejan de su propuesta de valor. Y eso a la larga tiene un costo porque se desdibuja la propuesta de la marca y cuesta mucho después reorientar para que el público asocie con lo que verdaderamente queremos ofrecer. Entonces, no perder de vista la propuesta de valor para conservar coherencia con lo que estamos ofreciendo. Revisar los productos y las líneas de productos también es necesario para identificar cuáles están sufriendo bajas en ventas y por qué. Es decir, va a haber que hacer una escucha activa del cliente que nos va a dar mucha información para incorporar en nuestros desarrollos de novedades, ya sean que desarrollemos nuevos productos, nuevos servicios, mix de productos o mix de productos y servicios. Hay posibilidades, seguro que hay posibilidades, pero hay que analizar cómo se está comportando lo que hoy estamos ofreciendo y escuchar al cliente también para empezar a pensar en modificaciones o innovaciones. Y en relación a los canales de distribución, el análisis que conviene hacer es sobre cómo están funcionando los actuales canales de venta en detalle, saber cómo está funcionando cada canal, porque así se pueden tomar decisiones sobre si ampliar algún canal o profundizarlos y en qué dirección. El tercer punto sobre el cual les propongo tener una mirada es los clientes. Por un lado, escuchar al cliente actual. Escuchando a tus clientes puede estar la clave para aprovechar la inflación. El ejemplo más clásico es brindarle el beneficio de ganarle a la inflación permitiéndole compras anticipadas, o sea, paga ahora y te congelamos el precio por un tiempo determinado. Eso puede ser un beneficio para el cliente y lo tengo que saber manejar financieramente para que no me genere pérdidas, pero puede haber ahí una clave para mantener clientes. Otro ejemplo es permitirle al cliente, en lugar de fijar precio como recién, acumular stock. Entonces ofrecemos algo así como comprar 3 paga 2 o descuentos en la segunda unidad. Bueno, ese tipo de acciones le permiten al cliente hacerse de stock de producto. Así que bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, escuchar al cliente es lo importante. Y por otro lado, revisar los segmentos de clientes que se están atendiendo. Quizás
podríamos atender un segmento de clientes que en épocas anteriores descartamos. Por ejemplo, porque nuestra capacidad productiva no iba a poder alcanzar para abastecer a esos clientes. Pero quizás ahora puede ser un buen momento de repensarlo, porque si los clientes actuales no están demandando tanto, puede ser una posibilidad atender a ese otro segmento que antes no hubiera podido atender. Evaluemos las posibilidades. Quizás se puede hacer una adaptación a un producto o servicio y con ello se puede llegar a un cliente que antes no se llegaba. Y otra cosa en cuanto a clientes es cuidar a los clientes que tenemos. Los clientes fieles van a seguir con nosotros aún en momentos difíciles, pero es un vínculo y como es un vínculo hay que cuidarlo. Entonces también no desatendamos a los clientes, a nuestros clientes fieles. Avanzando un poquito más, el cuarto punto a revisar o sobre el cual pensar es los ingresos. Bueno, como punto de partida, al actualizar los costos vamos a tener que revisar los precios y esa actualización de precios nos va a dar información sobre qué márgenes de ganancia estamos manejando. Esa información es útil porque puede pasar que algunos productos que antes nos dejaban una buena ganancia, con el aumento de costos ya no nos puedan dejar esa ganancia porque no puedo subir tanto el precio de venta porque no lo vendo. Entonces, ahí se viene o se juega la pregunta de si seguir o no ofreciendo ese servicio, ese producto. Y bueno, la decisión no se toma solo en base al margen de ganancia, pero cuando se achican los márgenes aparece la pregunta. Entonces, bueno, habrá que considerarla junto a otras variables que hay que tener en cuenta. Lo que sí hay que tener presente es que en épocas de inflación la actualización de costos y por lo tanto la de precios de venta se hace con más frecuencia. Y la revisión de las ofertas y descuentos que estemos ofreciendo también se hace más frecuentemente. Y en relación a los ingresos, es oportuno analizar todas las fuentes de ingreso actuales. Venta de productos, alquiler del espacio a terceros, prestación de servicios, todas las combinaciones que se den en tu negocio, mix productos, mix de producto y servicio o lo que fuera, analizarlas por separado, ¿no? Cada fuente de ingresos. Es posible que descubramos que en este contexto de inflación algunas fuentes de ingreso tienen más potencial que otras y entonces podamos generar planes y acciones para darle más relevancia a esas que se están mostrando como mejores fuentes de ingreso. Bueno, hay que analizarlas para también ver dónde están los potenciales y dónde están las posibilidades de mejora. Y otra cuestión vinculada a los ingresos tiene que ver con los cobros, en el caso de que no se trabaje siempre de contado y que se financie a los clientes, se les permita pagar en cuotas o en varios plazos, es importante hacer seguimiento. No esperar a que el cliente no pague para ir a reclamarle, más bien recordarle antes que se está por vencer el plazo de pago. Se puede hacer un listado de clientes en el que figure su historial de pago y con esa información se puede fomentar, por ejemplo, las ventas a los que son más cumplidores y predecir los costos financieros que tienen aquellos clientes que postergan el pago, porque esa postergación de pago representa un costo financiero para nosotros porque no estamos recibiendo ese dinero en el momento que lo queremos recibir. Lo ideal es lograr establecer por qué le conviene al cliente cancelar antes su deuda. Hacerle entender qué es lo beneficioso de que cancele antes su deuda. En general porque si hay mora, si hay retraso en el pago, empiezan a correr intereses. Ese suele ser el motivo. Hay que ver cómo cada uno está planteando el financiamiento que le da a sus clientes. Pero bueno, es importante atender a los cobros, que no se nos acumulen deudas por cobrar. Y el último aspecto en relación a los ingresos que me gustaría mencionar tiene que ver con resguardar esos ingresos. Muchos de ustedes seguramente parte de los ingresos los mantienen como reserva o como ahorro.
Entonces, bueno, en contextos inflacionarios es bueno buscar un mecanismo de inversión que nos resguarde lo más posible de la inflación, porque si me quedo con ese dinero en pesos, no hace falta decir que me lo licúa la inflación. Entonces, esos instrumentos de inversión, esos mecanismos, pueden ser desde plazos fijos, comunes, plazos fijos que ajusten por inflación. En este momento existen los plazos fijos UVA en nuestro país. O fondos comunes de inversión que no mantienen el dinero inmovilizado, sino que me permiten ingresar más dinero o retirarlo en el momento que se desea. Bueno, esas alternativas son bancarias. Te recomiendo fijarte qué opciones ofrece tu banco para conservar el valor de tu dinero. Y además las billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y otras también pagan intereses si se invierte el dinero en ellas. Así que esa es una forma de resguardarse parcialmente porque nadie paga la tasa de interés equivalente a la tasa de inflación, siempre es un poco menor, pero bastante resguardados estarán los ingresos si encontramos algún mecanismo de estos. Por supuesto, hay otros más complejos que pagan mejores retornos, mejores tasas y que por supuesto implican asumir mayores riesgos. Bueno, cada uno sabrá cuánto interés tiene en invertir y cuánto riesgo está dispuesto a asumir como para animarse a otro tipo de inversiones que no he mencionado en este momento, pero que existen también para los más arriesgados. Y el quinto y último punto al que me voy a referir es la comunicación. Y es importante detenernos aquí por varias razones. La primera es que comunicación hay que hacer siempre. No esperar a que bajen las ventas para hacer campañas publicitarias o invertir en comunicación. La segunda razón es que si estamos haciendo cambios hay que comunicarlos bien. Si estamos innovando en productos hay que comunicarlo bien. Si estamos haciendo ofertas hay que comunicarlas bien, sobre todo en estos tiempos donde no hay referencias de precios. Lo que explicaba al principio, ¿no? Que se distorsionan los precios y no hay precios relativos. Entonces, al cliente le puede costar mucho identificar cuál es la oferta que le estamos ofreciendo, cuál es el beneficio, porque no tiene contra qué comparar. Ahí interviene una buena comunicación para que tenga efecto esa acción comercial que estamos llevando adelante. Y la tercera razón es que muchos, para reducir costos, dejan de comunicar. Y ahí es donde se amplía el escenario para los que sí siguen haciendo comunicación y se les abre más el campo de juego. A través de estos 5 puntos, que incluyeron 8 variables que mencioné, tenemos siempre una visión global. No podemos perder la visión global cuando el contexto es tan cambiante porque esa visión nos va a ampliar el margen de maniobra. En todos los contextos, incluso en los inflacionarios, se puede hacer planificación general y planificación financiera. Es mentira que no se puede planificarse de inflación. Se puede. Pero se tiene que revisar más seguido el plan para hacer los ajustes necesarios a tiempo. Ajustes que se hacen con más frecuencia requieren entonces flexibilidad y confianza. Porque si no tengo flexibilidad no puedo ajustar con frecuencia. Y si no tengo confianza, dudo mucho de las decisiones que tengo que tomar para hacer los ajustes que hay que hacer. Y entonces, para aumentar estas dos cualidades en relación a tu emprendimiento, te recomiendo también que hables con otros, que pidas ayuda, que te rodees de personas que aporten valor a tu proyecto, personas que directa o indirectamente aporten conocimientos e ideas a tu trabajo de gestión para que puedas tomar las mejores decisiones. En el documento que acompaña este podcast te dejo una checklist sobre los 5 puntos que mencioné para ayudarte a revisar todas las variables necesarias para tener clara la visión global y poder pensar más afinadamente en las alternativas posibles. Descargalo gratis y haz tu propia evaluación de modelo de negocio para identificar oportunidades y alternativas de acción en un contexto como el que estamos viviendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Los espero en el próximo Microcosmos de Gestión por mi canal de YouTube.